Ya, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con cálculos de máximo común divisor o mínimo, sí, o mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero para ello primero tenemos que aprender a identificar algunos números especiales, que son los números primos. Los números primos, ¿cuáles son? Por definición, nos dice que un número primo, si solo tiene dos divisores, que serían el mismo y la unidad, ¿ya? O sea, es decir, b es primo si sus divisores son únicamente el b y el uno, ¿ya? Ahora, ¿cómo se traduce esto en la realidad? Por ejemplo, números primos serían el 2, ¿ya? Porque el 2 es únicamente divisible por 2 como número entero, y por el uno. No hay ningún otro número entero que lo divida de manera exacta, ¿ya? Otro número primo sería el 3. El 3 es únicamente divisible por 2, perdón, por 3 por sí mismo y por el uno, ¿ya? Ahora, si analizamos el 4 ya no es un número primo, porque el 4 aparte de ser divisible por 4 y por sí mismo, también es divisible por 2, ¿ya? Entonces ya únicamente no tiene dos divisores, esos dos divisores que son el sí mismo y el uno, sino que aparte tiene otro número. Como regla general, el único par que es primo es el número 2. Todos los demás números, ya los números pares, no serían primos. El único primo que es el par es el número 2, ¿ya? Ya de los números impares ya tenemos muchos otros, ¿ya? Y en ese caso, bueno, es sabérselo un poco, en el sentido de que, no sé si están acá, eh, los números primos serían algo así como el 2, el 3, después vendría el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿sí? Vamos repasando, no sé, pues entre el 3 y el 5 tenemos el 4, no es primo, ¿ya? Después entre el 5 y el 7, el 6, par, tampoco es primo. Después vendría el 7, vendría el 8. El 8, al ser par, tampoco, no es primo porque es divisible por varios. El 9 tampoco es primo porque es divisible por 3. Aparte el 9 y el 1 es por divisible por 3. El 10 no es par, o sea, el 10 es par, no es primo. Después vendría el 11. El 12 después es un número par, así que no puede ser primo. El 13 después viene que sí es primo. Después viene 14, 14 es par, no es primo. El 15 es divisible por 3 y por 5 aparte, entonces tampoco es primo. Después viene el 16, que es par, los pares no se consideran, excepto el 2. Después viene el 17 sí es un número primo. Después viene el 18, 18 es par, no se considera. 19, ese sí es primo. Después vendría el 20, bueno, y ahí sucesivamente hay que irlos calculando. Pero estos son los primeros, dentro de los primeros 20 números, estos son los primos que hay que considerar. ¿Ya? Eh, Ahora, los demás números los vamos a considerar como números compuestos, ¿ya? Un número compuesto si tiene tres o más divisores, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a considerar esto como un número compuesto. Entonces, fíjense acá, nos dice, por ejemplo, el 10 es un número compuesto, puesto que sus divisores son el uno, el 2, el 5 y el 10. El hecho de que tenga más de dos divisores ya hace que el número sea un número compuesto. Y aquí nos habla de la descomposición en factores primos y nos dice que todo número compuesto se puede expresar de forma única como el producto, o sea, la multiplicación de distintas potencias de números primos. Vamos con el número 10, por ejemplo. El 10 es lo mismo que si yo dijese 2 por 5. Fíjense, el 2 y el 5 son números primos, y ahí yo veo una descomposición prima, ¿ya? Puedo anotar otro número, el 120. El 120 yo lo voy descomponiendo así, es lo mismo que 12 por 10, ¿ya? El 12 es lo mismo que decir 4 por 3, y el 10 es lo mismo que si yo dijese 2 por 5. Ahora, el 4 se puede seguir descomponiendo como 2 por 2, y ahora anoto todo lo demás. Y lo que puedo hacer ahora es como empezar a agrupar. Por ejemplo, aquí tengo 3 2, lo que quiere decir que esto es 2 por 2 por 2, 2 elevado a 3. Es lo mismo. Y los demás números ya los sigo anotando. Luego me queda un 3 y luego tengo un 5. Entonces, el 120 es lo mismo que si yo dijese 2 elevado a 3 por 3 y por 5. Una descomposición en puros factores que son primos. ¿Ya? Ahora analizamos el tema de los múltiplos. ¿Ya? ¿Qué será un múltiplo? Nos dice aquí que los múltiplos de un número contienen a dicho número una cantidad exacta de veces, ¿ya? Y se obtiene multiplicando dicho número por los sucesivos números cardinales. Es como sabernos, por ejemplo, los múltiplos del 3 serían como la tabla del 3. ¿Ya? 3 por uno es 3, 3 por 2 es 6, 9, 12 y así sucesivamente.
Esos serían múltiplos de 3, ¿ya? Lo mismo para los múltiplos de 4, de 20, de lo que sea, ¿ya? Ahora, propiedades de los múltiplos dice que cualquier número es múltiplo de sí mismo, cualquier número es múltiplo de uno, la suma de dos múltiplos de un número también sigue siendo un múltiplo de ese número, y si al menos uno de los factores en una multiplicación es múltiplo de un número, el producto también lo va a ser. O sea, por ejemplo, entre el 2 y el 6 vemos que no son múltiplos entre sí, pero ambos contienen al 2. Por lo tanto, si los sumamos, el resultado también va a seguir siendo un múltiplo de 2. Y también tenemos que analizar lo que son los divisores de un número. ¿Ya? Aquí nos dice que los divisores son aquellos que dividen a un número y lo hacen de manera exacta. ¿Ya? El resultado va a ser un número exacto, un número entero. Ahora las propiedades de los divisores. Dice que todo número es divisor de sí mismo. El uno es divisor de cualquier número. Un número natural es divisor de un número natural que es divisor de dos números, también va a ser divisor de la suma de dichos números. Y si un número natural es divisor de al menos uno de los factores de una multiplicación, también lo es del producto. ¿Ya? Ahora, entendiendo un poquito qué son los múltiplos y qué son los divisores, tenemos que entrar al concepto del mínimo común múltiplo. Ya, yo siempre trato de relacionarlo literalmente con el nombre, o sea, mínimo común múltiplo. Primero, mínimo quiere decir que es el más pequeño. Común quiere decir que, por lo general, cuando analizamos el mínimo común múltiplo, se analiza el mínimo común múltiplo de varios números. Nosotros necesitamos analizar ese múltiplo que es común a todos los números que estamos analizando, ¿ya? Y que a su vez sea el mínimo, el más pequeño, ¿ya? Entonces, como definición un poco más formal, nos dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes y que tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Cuando notemos así como mínimo común múltiplo, en paréntesis anotamos todos los números que queremos analizar para calcular el mínimo común múltiplo. Y acá nos entrega una estrategia. Por ejemplo, nos dice que podemos escribir cada número, escribir los múltiplos de cada número, y vamos marcando aquellos múltiplos comunes y luego seleccionamos el más pequeño. ¿Ya? Acá nos dan un ejemplo de ello. A mí la verdad no me gusta tanto este tipo de análisis, me gusta más desarrollar una tablita. Por ejemplo, acá voy a anotar una tablita con el 4 y el 6. Entonces yo lo que hago siempre es ir descomponiendo o ir simplificando, pero por factores primos. Puros números primos yo voy dividiendo. Por ejemplo, el más simple siempre va a ser como el 2. Entonces divido todo por 2. Veo aquí el 4, si se divide por 2, nos da 2. Y el 6 dividido 2 nos da 3. ¿Ya? Luego sigo dividiendo. Puedo dividir por 2. 2 dividido 2, esto me da 1. Pero el 3 no lo puedo dividir en 2. No es divisible por 2, así que yo lo bajo. Queda como 3, ¿no? Y ahora yo necesito que todos los números terminen como un 1. O sea, tengo que dividir por 3 nuevamente para que ahora sí esto me quede como 1. Todo me queda como 1. Así que yo ahora tomo estos resultados, 2 por 2 por 3 lo multiplico y el resultado sería el mínimo común múltiplo. Entonces, si nos fijamos, al hacer esto, vemos que aquí el mínimo común múltiplo entre ambos igual era el 12. Me gusta más este tipo de desarrollo, siento que es un poco más sencillo de ver. ¿Ya? Esto sería con respecto al mínimo común múltiplo. Y ahora analizamos lo mismo, pero para el máximo común divisor. Ya, el máximo común divisor, analicemos de nuevo el nombre. Primero tiene que ser un divisor. El hecho de que sea común es que tiene que ser un divisor común a todos los números que estamos analizando. Y como máximo tiene que ser el mayor número que divide a todos los números que estamos analizando. ¿Ya? Em, Bueno, aquí nos propone una estrategia similar, el hecho de escribir todos los divisores de cada número y después elegir como el máximo, ¿ya? Sin embargo, a mí, de nuevo, un poco lo mismo, me gusta intentar así como realizar este tema de la tablita, que también es aplicable acá, ¿ya? Pero en este caso, cambia un poquito la regla. Vamos a hacer esta tablita y vamos de nuevo dividiendo por factores primos. Entonces, yo divido, por ejemplo, por el 2. Esto me va a quedar 24, dividido 2 es 12. Si el 8 dividido en 2 me da 4. Ahora sigo dividiendo, divido por 2 nuevamente, acá me da 6, acá me da 2, vuelvo a dividir por 2, me da 3 y acá me da 1. Acá, cuando ya llegamos al primer 1, ya no podemos seguir, ¿ya? Porque no podemos seguir dividiendo, ya esto está listo. Entonces, en este caso, acá cuando calculamos máximo como un divisor, nos detenemos al momento en que llegamos al primer 1 y empezamos a multiplicar los resultados, que en este caso sería 2 por 2 por 2,
Esto nos da 8, por lo tanto 8 sería el máximo común divisor. Y si analizamos acá, lo mismo. Vemos que si analizamos todos los divisores del 24 y del 8, el 8 sería el máximo, ¿ya? Siento que esta operación que se sugiere acá es un poco más larga. Siento que esto, como hacer el ejercicio como en esta tablita, es mucho más fácil, más corto. Ya. Ahora vamos a ir analizando algunos de estos ejemplos. Entonces aquí vamos a calcular mínimo común múltiplo para mínimo común múltiplo. Vamos a analizar mínimo común múltiplo para el 4 y para el 6. Entonces, vamos desarrollando. Acá la idea es que todo se transforme como a 1. Tenemos que todo transformarlo a 1 dividiendo. Primero vamos a dividir por 2. Siempre por lo general el 2 o el 3 nos sirve. Entonces, dividiendo todo esto por 2, el 4 dividido 2 es 2. 6 dividido 2 es 3. Volvemos a dividir, en este caso, por ejemplo, por 2. Acá nos quedaría 1, pero 3 como no es divisible por 2, esto nos queda igual. Y por último, dividimos por 3. Resultado, 2 por 2 por 3 nos da 12. 12 sería el mínimo común múltiplo en este caso. ¿Ya? Vamos acá. En este caso, entre el 5 y el 15. ¿Ya? Acá por factores primos, de inmediato podríamos partir con el 5, porque el 5 es un número primo. Así que dividiendo 5 por 5, esto nos da 1 automáticamente, y 15 dividido 5 nos da 3. Y ya el único número que nos queda es el 3, así que dividimos por 3 y aquí nos queda el tiro de inmediato. El resultado 5 por 3 es 15. 15 sería el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 15. Vamos acá entre el 8 y el 12. Vamos dividiendo. Por lo general, si son números pares, a mí me gusta partir dividiendo por 2 siempre. 2, allí nos queda 4 y 6. Volvemos a dividir por 2, nos queda 2 y nos queda 3. Volvemos a dividir por 2 y nos queda 1 y 3. Y ahora, como nos queda este 3 solo, dividimos por 3. Y ahí todo se transforma a 1, estamos listos. Resultado, 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 es 8 y por 3 nos da 24. El resultado entonces sería 24. Así se van desarrollando todos los demás. Ahora vamos a analizar máximo común divisor. Ya, vamos con el primero. En el caso del 4 y el 6, tenemos que ir dividiendo, pero nos detenemos de inmediato cuando lleguemos al primer 1. Entonces dividimos por 2, por ejemplo, y esto nos daría 2, y acá nos daría 3. Ya, podemos seguir dividiendo. Mira, aquí ni siquiera alcanzamos a llegar al 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no hay un múltiplo o un divisor común entre el 2 y el 3. Aquí ya nos tenemos que detener. Por lo tanto, de inmediato, la operación aquí termina con el 2. Entre el 4 y el 6, el máximo número que puede dividir ambos es el 2. ¿Ya? No fue necesario llegar al 1. Muchas veces cuando llegamos al 1 nos detenemos, pero muchas veces si llegamos a números que no tienen divisores en común, también nos detenemos. ¿Ya? En este caso, nos detenemos en esta parte. Ahí estaríamos listos con esto. Vamos con el siguiente. Entre el 8 y el 12. Vamos primero, dividimos por 2, esto nos da 4, y aquí nos daría 6. Podemos seguir dividiendo por 2 nuevamente. Acá nos daría 2 y acá nos daría 3. Y ahora nuevamente llegamos al 2 y al 3, que son números que ya no tienen un divisor en común. Entonces tomamos estos 2, 2 por 2 nos da 4. El máximo común divisor entre el 8 y el 12 sería el 4. Vamos acá con el 9 y el 15. Acá podemos partir dividiendo por 3. Esto nos daría 3 y acá nos daría 5. Ahora, entre el 3 y el 5, ¿hay algún divisor en común? No hay ninguno. De hecho, son números primos. Entonces, analizar dos números primos ya no hay ningún divisor en común. Nunca va a haber. Por lo tanto, simplemente el máximo común divisor aquí va a ser 3.